El día de hoy vamos a hablar sobre sucesión en Colombia. Vamos a definir qué es la sucesión, tipos de sucesión y los órdenes herenciales. Bueno, para empezar entonces, la sucesión es un proceso legal que permite la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Este derecho es fundamental para garantizar la distribución legal y justa de los bienes del causante y para asegurar que se cumpla su voluntad expresada en el testamento si lo llegase a ver. Ahora bien, yo sé que me van a preguntar qué es un heredero o cuál es la diferencia entre un heredero y un legatario. Entonces, el heredero es aquel que tiene el derecho de esos bienes dejados, adquiridos. Ahorita lo vamos a definir bien cuando veamos los órdenes herenciales. Y el legatario es aquel que se le dejó un bien en específico o un derecho en específico. Esto se da solamente en la parte testamentaria, solo por testamento. Bueno, teniendo esto claro, vamos a revisar un poco cómo funciona en Colombia la sucesión. Entonces, la ley 29 de 1982 trajo consigo unas modificaciones del Código Civil. Modificó ciertos artículos en los cuales incluyó que los hijos extramatrimoniales y los hijos por adopción tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. ¿Cuáles son estos hijos legítimos? Estos hijos legítimos fueron los que son concebidos durante el matrimonio, ¿vale? Y los hijos extramatrimoniales son aquellos que fueron concebidos fuera del matrimonio. Los hijos por adopción pues, fueron incluidos en esta ley 29 de 1982 que tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. Ahora bien, este también trajo consigo una modificación en los órdenes herenciales. Ahorita lo vamos a revisar. En la ley 2388 del 2024 incluyó también los hijos de crianza. Pero recuerde que para ser hijo de crianza, estos se deben hacer por juzgado de familia o vía notarial. ¿Listo? Entonces allí tendría unos requisitos que cumplen para que esto se pueda llevar a cabo y ya sea por sentencia o por escritura pública sean llamados hijos de crianza. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener que los hijos de crianza tienen el mismo orden que los hijos adoptivos y que los hijos legítimos y extramatrimoniales. Teniendo esto claro, vamos a revisar aquí las modificaciones que trajo la ley 29 de 1982 del Código Civil respecto de los órdenes herenciales. Antes de esto quiero aclararles los tipos de sucesión. En Colombia manejamos 3 tipos de sucesión, pero son 2 las más conocidas, es decir, las que a diario llevamos a cabo y una casi nunca se maneja. En estos tipos de sucesión, estos 3 tipos de sucesión son la testamentaria. ¿Cuál es la testamentaria? La testamentaria es aquella que cuando el testador, es decir, el causante, la persona cuando está la dueña de los bienes, testa o deja un documento antes de fallecer. Si este documento cumple con todos los requisitos legales, es testada, ¿sí? Este testamento se puede hacer de 2 formas, cerrado o abierto según lo escoja el testador. Si esta testamentaria no cumple con los requisitos legales y por el contrario vulnera derechos de los herederos, entonces se declara intestada, que esa nos da lugar al siguiente tipo de sucesión, que es testamentaria. Intestamentaria. Intestamentaria es cuando no cumple con los requisitos de ley la testamentaria, se declara intestada o cuando este causante no dejó testamento. Entonces se lleva un proceso de sucesión intestada. Y la tercera es la mixta, cuando se dejó testamento pero se dejaron bienes que no están dentro del testamento. Entonces se lleva a cabo el testamento y los bienes que quedaron por fuera se realiza una apertura de sucesión intestada. Esa es la mixta.
Las dos más conocidas en Colombia son la testada y la intestada. Ahora, ¿por dónde podemos iniciar este proceso de apertura de sucesión o en qué medios los podemos realizar? Estos se realizan en Colombia por dos vías. Por notaría, cuando todos los herederos, absolutamente todos los herederos, están de acuerdo en la partición de estos bienes y están de acuerdo en realizar esta sucesión, entonces se lleva por notaría. Pero si por el contrario hay un solo heredero que no esté de acuerdo o que sienta que no se le garantizan sus derechos, entonces se lleva por juzgado de familia. ¿Listo? Entonces esas serían las dos formas de proceder. Para la de notaría o para la de juzgado, para las dos se requiere un profesional del derecho, es decir, siempre tienen que contratar un profesional del derecho para que realice la apertura de la sucesión. Ahora bien, vamos a revisar un poco de los órdenes herenciales de lo que hablamos acá en la Ley 29 de 1982. ¿Qué nos decían estos órdenes herenciales? Entonces vamos a hablar acá de que nosotros, ¿quiénes son los herederos o cómo se hereda? Acá se hereda por tronco paterno, por tronco materno o por vía civil. Bueno, entonces, por tronco paterno o materno, vamos a hablar que nosotros, aquí está el causante. ¿Listo? Está el causante. Este causante tiene unos descendientes y unos ascendientes. ¿Quiénes son los descendientes? De donde yo vengo. ¿De dónde vengo? De mi padre. ¿Mi padre de dónde viene? De mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo y del chonno. Y yo, ¿quién viene de mí? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos y chonnos. Bueno, entonces de esa misma forma y en ese mismo orden vamos a heredar. Vamos a ver esto. Si yo vengo de mis padres, entonces soy el causante, fallecí. Los que vienen debajo de mí, a falta de hijos, es decir, si yo no tengo hijos, heredan mis padres, ¿cierto? A falta de padres, heredan los hermanos. A falta de hermanos, hereda el cónyuge. Y a falta de cónyuge, el bienestar familiar. Pero la Ley 29 de 1982 trajo unos cambios. ¿Y qué dijo? A falta de hijos, heredan mis descendientes, mis padres. Si hay herencia y hay padres, esa herencia esa masa sucesoral, esa herencia se va a dividir en partes iguales entre los padres y si hay cónyuge o compañera permanente. A falta de padres, si hay hermanos, los hermanos de este causante se van a dividir la herencia en partes iguales si hay compañera permanente o cónyuge. ¿Listo? Esos fueron los cambios que trajo esta ley, que modificó el Código Civil. Ahora bien, la norma dice, a falta de hermanos, ¿quiénes heredan? Pues la cónyuge, le quedaría todo a la cónyuge, no tendría que dividir esa masa sucesoral. Eso quedaría solo a nombre de la cónyuge o compañera permanente, cualquiera que sea el caso. Y a falta de cónyuge, que también pasa y es muy reiterativo, que no tienen nada, no tienen a nadie, no tienen compañera, no tienen nada, están solitos, entonces este bien se va para el bienestar familiar. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo coge? Lo coge el bienestar familiar. Pero yo sé que me van a empezar a preguntar, ¿y qué pasa si murió el hijo pero dejó nietos? Entonces, cuando yo digo a falta, es que no tuvo hijos, no procreó durante su vida. Pero si tuvo un hijo, pero este falleció y dejó un hijo, o dejó dos, o dejó tres, o hay uno que o procreó 5 hijos y uno está fallecido y los otros 4 están, pues ¿qué deben hacer? Pues deben coger esta masa sucesoral, dividirla en el número de hijos que haya dejado y el que haya fallecido, si dejó hijos, reclaman esa cuota parte de esa masa sucesoral que le toca por el padre. ¿Listo? Eso sería. Ahora, si no hay hijos, reclaman nietos, reclaman, pero a falta de hijos y descendencia alguna, como ya les explicaba, de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chonno, a falta de ellos,
reclaman entonces los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos. Y si ellos reclaman porque no hay hijos, si ella tenía compañera permanente, esta masa sucesoral se dividirá entre los descendientes. Y si no hay descendiente, si no hay sus hermanos, entonces esa masa sucesoral se dividirá entre los hermanos y la cónyuge o compañera permanente de haberla. De no haberla se divide solamente entre los hermanos. Si tenía un hermano pero falleció, pues este tiene heredero, este tiene un hijo, un nieto, y este está llamado a reclamar la herencia, dividida con su compañera permanente o cónyuge, de ser el caso. Eso era lo que les quería dejar hoy claro, compartirles un poco de este tema. Sé que a veces con este tipo de temas se generan más preguntas que respuestas. Entonces, cualquier inquietud que tenga, por favor, comunicarse con Soluciones y Estudios Jurídicos SAS al 313-434-8542, o por favor dejan aquí sus comentarios de qué tema les gustaría que habláramos para la próxima charla, y con gusto estoy aquí para de pronto aclarar un poco más las dudas y que tengan una vida un poco más llevadera. Muchas gracias.